je pense. Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Hablando de lo, estabas hablando de, el casino de Aranjuez, ¿no? Que se veía como unas luces de neón en un desierto, en la huerta y todo. En fin, y las élites, cómo se hace toda la trastienda, pero también es cierto que, bueno, ahora nos proponen, ¿no? Es decir, tenemos que hacer esto porque esta crisis tiene unos tintes muy religiosos, ¿no? Porque es todo muy fatídico, es lo que hay que hacer, sacrificamos para estar en el más allá un poco mejor, ¿no? Es decir, más allá, ¿no? Claro, en el más allá. De vosotros sacrificaos que después vendrá el paraíso, ¿no? Es decir, no hay otra tal. Pero también es cierto que todo esto, bueno, deja en evidencia en términos de los economistas pues unas carencias metodológicas gigantescas, ¿no? Hay muchas cosas que los economistas no toman en cuenta, ¿no? Es decir, lo que no entendemos es un efecto externo, parece que no, y dentro de ese efecto externo están todas estas carencias sociales, esta cohesión social, ¿no? Que no se toma en cuenta, y luego está toda la parte evidentemente de el medio ambiente y todos los costes de reposición que tú también tienes, pues tienes muchas aportaciones en ese sentido. Pero vamos, parece que la teoría económica dominante, curiosamente, favorece a la élite dominante. No sé si es así o si existe algún... Curiosamente está bien planificado, ¿no? Está bien bien hecho por su parte. Puede ser. No, sí, vamos, el tema es que efectivamente es la ideología económica dominante revestida pues de racionalidad científica la que juega ese papel encubridor, generando lo que se llama medio ambiente, que es medio ambiente físico, pero ¿de qué? Pues claro, de ese enfoque corto de miras de la economía ordinaria, porque eso para nada es medio ambiente para las ciencias de la Tierra, que es su objeto de estudio directo, ¿no? O de la termodinámica, o de la ecología, quiero decir que ese es el objeto de estudio, no es ningún medio ambiente. Entonces ahí, en primer lugar, es que se extiende la palabra medio ambiente, que es tributaria de ese enfoque económico ordinario, y toda la gente se la traga ya y se naturaliza como si fuera neutra, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ves que, claro, hay un imperialismo fuerte de esta ideología económica, pero luego genera, claro, un medio ambiente social, por supuesto, es todo el tema vinculado a la sociedad y a la política y a la toma de decisiones, pero luego hay un medio ambiente financiero, que es lo que la gente tampoco se da cuenta, porque ese enfoque económico ordinario se mantiene en el limbo del carrusel de la producción y del consumo, y todo ese enfoque mercantil, digamos, que se ha visto sobrepasado por el predominio de lo financiero y de esa economía adquisitiva, ¿no? Que lo que genera no es producción para nada, sino es adquisición y juego de suma cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, precisamente comentaba yo pues que en una colección de libros de empresa resulta que ya lleva una portada y sale Maquiavelo para directivos. Entonces, claro, Maquiavelo vende más para eso que Adam Smith, porque claro, es precisamente una pelea de poder, y entonces ver cómo, pero claro, si uno gana, pues otro. Entonces ese es el tema donde se ha ido. Y entonces el gran problema es que en la medida en la que esa ideología económica revestida de racionalidad científica juega a las veces de apologética del statu quo, claro, y del poder, pues entonces pierde toda capacidad como elemento de predicción y de todo eso, y entonces claro dice, ¡ay, que nos sorprende la crisis! No sé qué. Bueno, mientras que los críticos, vamos, os veníamos ya diciendo pues claro, que lo que iba a pasar, ¿no? Desde ya, porque claro, veías que yo como he contado, pues he vivido 3 burbujas inmobiliarias, entonces ves que eso, claro, pues tiene muy poca horizonte, ¿no? Porque eso muere por estrangulamiento financiero, que es como había muerto las otras. Entonces ves que de una manera u otra esa tijera, que tengo yo un gráfico entre la inversión en ladrillo de los hogares y el ahorro financiero, que se vuelve ya negativo
todos los años últimos negativo, es decir, los hogares endeudándose neto, ¿no? Pidiendo dinero para seguir pagando. Esa tijera es totalmente insostenible, ¿no? Entonces lo difícil era ver justo cuándo la cosa iba a colapsar, ¿no? Entonces bastante ha durado, desde luego. Y además, no, decía todo esto porque además nos ofrecen la salida del, digamos, el caramelo envenenado es el crecimiento futuro, ¿no? Es decir, no, es que hay que hacer esto para crecer. Crecimiento que luego se mide en términos de PIB que tiene asociada toda una serie de connotaciones y una función de producción que solo tiene en cuenta cierto, en fin, es decir, lo que nos ofrecen como caramelo es casi el veneno, ¿no? que nos ha llevado hasta aquí. No, claro, sí, es que ahí ya lo que he comentado es que ejerce a forma de especie de euforizante o droga, entonces precisamente mantiene a la población mientras va creciendo y tal, pero que el problema actual es que, visto lo que ha ocurrido, pues el tema de que eso crezca como sea y tal, pues el gran problema es que ya se ve, pues megaproyectos tipo como el de los casinos o de todo eso, es como volver otra vez a las andadas con ese aquelarre de cosas que tampoco mejoran la vida de la gente, pero valen para que saquen tajada algunos, y que luego hay que pagar los platos rotos, claro, de todo ese festejo de inversiones precisamente improductivas o suntuarias, según el lenguaje de la economía clásica, ¿no? Porque diferenciaba entre lo productivo o lo improductivo o suntuario. Tú dices, bueno, pues entonces resulta que todo eso otra vez a las andadas. Digo, hombre, pues me parece que lección primera tendría que ser saneamiento a la vez político y económico, ¿no? Para que se invierta, pero bueno, se invierta en algo razonable, de futuro, es decir, no en cosas de cartón piedra que valen como pretexto para que saquen tajada algunos, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado, o sobredimensionando pues obras públicas o cosas pues sin sentido, gastándose ahí un dinero tonto, que ahora encima está el gran conflicto, que o se mantienen todos los aeropuertos, entonces es un gasto tremendo, ¿no? El mantener eso, y qué sentido tiene, entonces luego ya se cierran, y entonces claro, el tema es que encima hay tan falta de vergüenza como decía, no, hombre, vale para que vayan los niños en bicicleta, no sé, hombre, pero no te gastas 1.200 millones para eso, para que vayan unos niños en bicicleta, ¿no? Entonces, es que está además es tan grande el campo. Por eso que el tema, ¿no? se deja el campo. Mejor. No, bueno, claro, en todo esto, en las carencias, es decir, en las carencias de, pues el imperialismo económico que hay, los enfoques multidisciplinares, pues y la diferencia, ¿no?, de la economía ecológica y la economía ambiental de la que nos hablabas, tú has en fin, digamos, criticado esta parte del crecimiento por el crecimiento, pero sí, entonces sí se puede crecer, ¿no? Sí se puede crecer, pero controlando donde se crezca. Es decir, si puede haber políticas de demanda agregada. El problema es que la palabra crecimiento, es fruto de esa ideología económica ordinaria, en el sentido de que, por una parte, está la metáfora de la producción, que todo es producción, aunque sea mera extracción o destrucción, todo se reviste pues de producción, y entonces ese es el tema, que es cada vez más metafórico, porque la especie humana ahora lo que mueve es el gran tonelaje que extrae de la tierra, que es como si fuera una gran mina, y lo mismo que antes era renovable o productivo en ese sentido, que era pues la fotosíntesis y la agricultura, pues se fuerza y ya pues ni siquiera se tiene de pie, entonces resulta que es ya extractivo también. Entonces, cuando predomina la extracción por encima de todo, entonces cuando se reviste todo de producción para encubrir
lo que de verdad está pasando y que no se cierran los ciclos de reconvertir pues, los residuos en recursos ni nada de esto, ¿no? Entonces ya si se supone que claro esa producción renaciente, como decían los economistas del 18 que inventaron esto, los llamados fisiócratas, sí, pues producción renaciente sin menoscabo de los bienes fondos, eso se suponía que era bien para todo el mundo. Entonces que crezca muy bien ya la mitología del crecimiento unido a eso, ¿no? Pero entonces claro, en eso están pues todos los medios ambientes inestudiados, que entonces, porque todo eso se puede acrecentar a base de deteriorar pues cantidad de cosas que no entran en línea de cuenta, ya sea de la naturaleza o la sociedad, ¿no? Entonces sí, causando pues daños de diversos tipos, etcétera, que entonces no, como no entran en línea de cuenta. Entonces ves, es por una parte la metáfora de la producción y la mitología del crecimiento, ¿no? Entonces quiero decir, tendrás que romper pues ese cajón desastre del valor monetario para poder ver si tiene sentido que crezca algo o que decrezca, ¿no? Entonces quiero decir que habrá cosas que será bueno que decrezcan, ¿no? Y otras que crezcan, ¿no? Entonces, un reequilibrio de la producción. Entonces no hay nada, eso es el fruto del reduccionismo monetario actual, que entonces se valora como bueno el crecimiento. Pero si rompes ese reduccionismo, detrás no hay ninguna variable que puedas tú decir que sea buena que crezca o que decrezca, ¿no? Hombre, hay variables a lo mejor pues como la esperanza de vida, que bueno, podría ser razonable que creciera, pero tampoco sin más la vida, porque puede ser una vida pues ya casi vegetal, que la gente pues se mantenga de mala manera y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, entonces quiero decir que puede haber variables, pero no hay una variable. Entonces, claro, en ese reduccionismo, el que decrezca pues tiene nombre propio, que es la depresión, que es donde estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madrid el metabolismo urbano de la aglomeración madrileña, pues el requerimiento directo de materiales ha caído en más de un 50% ya. O sea que el decrecimiento físico se ha producido de una forma bestial, igual que la reducción de los residuos también. Pero claro, ha ido de la mano pues del pulso de la coyuntura económica, que es un poco lo que no tiene sentido. Y entonces va totalmente vinculado, claro, a lo monetario. Entonces, claro, hay que romper ese cajón desastre de lo monetario para ver lo que hay dentro, y entonces enjuiciarlo es igual que la noción de trabajo. No tiene sentido postular que sea bueno por muy penoso o precisamente precario y de todas las formas que se llama, ¿no? Ahora, ¿no? Que sea bueno que aumente, ¿no? Si es súper penoso y precario y no sé qué, pues eso habría que reducirlo, ¿no? Entonces, y acentuar pues actividades pues más gratificantes y que estén más. Entonces no tiene sentido meter en un mismo saco todas las actividades, ¿no? La noción de trabajo es otro término más de la ideología económica dominante que habrá que romper y abrir, y entonces ver un poco qué actividades hay, si son dependientes, si son libres, entonces si son gratificantes, si son penosas. Entonces todas las penosas pues a reducir o por lo menos a compartir, ¿no? Entonces sería un poco lo razonable. Pero entonces las gratificantes, hombre, esas que aumenten lo más posible, claro. Entonces porque es disfrute, ¿no? Y a lo mejor de creatividad y de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, habría que romper pues precisamente esas categorías para poder reconducir las cosas de un modo social y ecológicamente pues más razonable. Y entonces, claro, se rompía, claro, evidentemente la mitología del crecimiento, la metáfora de la producción, todas estas categorías, ¿no? No, hablaba de la regla del notario, ¿no? Que tenía, la cogí, te la leo. Dice: en la construcción de una casa, el mayor consumo energético se lo lleva a la remoción de tierras, los materiales de construcción, el cemento, el vidrio, el acero.
que sin embargo tienen un coste monetario reducido. Por el contrario, cuando la operación finaliza en la mesa del notario, el promotor, el registrador y el fisco consumen una actividad con poca energía y sin embargo reciben una alta remuneración, ¿no? Digamos, romper sería revertir un poco esa tendencia. No, es que, bueno, hay un poco en todos ellos que he comentado y he analizado, pues cuáles son las reglas del juego económico que conducen a la situación actual. Entonces, por una parte, es que lo que no se discute para nada son las reglas de valoración, quiero decir que ni siquiera por parte de los críticos. Entonces, porque el tema es que la valoración actual, pues sin más, lo que lleva es a valorar las cosas considerando el coste de extracción, pero no el de reposición. Quiero decir que entonces sacas pues todos los minerales, o mismo pues agotas un suelo, lo esquilmas, etcétera, ¿no? En cultura, quiero decir que con un enfoque meramente extractivo todo eso no cuentas, o agotas pues una población en el caso de los stocks de pesca o de lo que quieras, entonces no entra en línea de cuenta. Tú siempre es el mero coste de extracción, no el de reposición, entonces, pero luego es que a partir de ahí, que entonces tú coges un mineral y el reponerlo otra vez como estaba, eso nada, eso es precio cero, o sea, lo estás tomando ahí como si fuera un don de la naturaleza, pero al tomarlo y usarlo y deteriorarlo o quemarlo en el caso del petróleo, pues claro, lo has deteriorado. Entonces la base de recursos planetaria pues se ha degradado, ¿no? Entonces bueno, a partir de ahí, de eso que lo tomas a precio cero, pues luego empiezas a valorar el coste de extracción, ya proceso, y entonces primero es muy poca valoración, pues entonces el mineral ese va, bueno, a lo mejor a los altos hornos, cosas pues con gran consumo de energía, contaminación, etcétera, y poco aumento de valor, pero entonces luego ya van las fases más de elaboración, comercialización, etcétera, que esas se van llevando cada vez más la parte del león, y entonces por eso, en vez de ser, si se presenta en una curva el coste físico en un eje y en el otro el precio, pues entonces si evolucionaran proporcionalmente tendrían que ir siguiendo la bisectriz. Entonces la curva del notario, pues nosotros esto lo hemos formalizado matemáticamente, pues claro, no hace así, no va con la bisectriz, sino que se va inclinando, porque cada vez si se pone el eje de abscisas los precios, pues los tramos de valoración son más fuertes. Entonces eso en lo que concierne a los procesos de valoración pues de mercancías y todo eso, pero luego ya si te metes ya en los servicios y en todo el tema financiero, que es la capacidad de creación de dinero, que pasa no ya de los estados a la banca, que crea dinero bancario desde hace mucho, ¿no? Al mover el dinero de los depósitos, ¿no? Entonces luego ya es que se crea lo que yo llamo dinero financiero. Entonces claro, es que bueno, eso extralimita lo de la curva del notario, porque entonces sí, claro. Si por ahí valoración que crean dinero sin más, entonces bueno, pero que entonces aparte de eso, entonces luego está la otra parte de la regla del notario, que es que cuanto más penoso es el trabajo, peor se retribuye. Entonces, es decir que es también por la retribución de las actividades, pues juega también en ese sentido, ¿no? Salvo que claro, pues que haya el marco institucional ponga un salario mínimo, y entonces por debajo de eso pues no, o bien pues el sindicato de minería pues bueno, pelea y tal, y entonces es un trabajo penoso y a lo mejor está mejor retribuido porque ha habido una lucha obrera fuerte para que se retribuyera más, ¿no? Pero que en lo que tiende el sistema es a retribuir peor, entonces lo más penoso, ¿no? Entonces, y bueno, entonces aparte de eso, lo que yo comento, aparte de esos criterios, esas reglas de valoración, que es lo que habría que enderezar y corregir, pues la regla del notario,
Entonces, si se considera el coste de reposición, si ves todas estas cosas, pues inclinas la balanza en favor precisamente de la conservación y el reciclaje de los recursos, por una parte, o bien en el trabajo, pues claro, hacia una sociedad pues más igualitaria, incluso a lo mejor diciendo al revés, que lo más penoso sea lo más retribuido, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, la otra parte es lo institucional, que entonces ese sistema lo que te defiende es una propiedad ya de entrada muy desigual y dice además que es sagrada, pero luego, claro, pues apoya y considera casi como lo principal, si no casi lo único, pues esas entidades jerárquicas, centralizadas, etcétera, de empresas capitalistas, partidos políticos, todo esto, ¿no? Entonces ves que, claro, en ese sentido, pues como decía, pues con esos mimbres salen estos cestos, quiere decir que no puede salir otra cosa, ¿no? Entonces, claro, habrá que empezar a ver un poco, pues en relación con el mundo físico, cuál es el metabolismo de los sistemas, cómo funciona, cómo se valoran las cosas, qué sentido tiene, ¿no? Porque ahí también está la economía institucional, que es que el valor pues no cae del cielo, sino cae de un marco institucional que hay, pues si hay una ley de aguas, pues se verá que hay una fracción que se compra, se vende, o tarifas, o hay bancos o mercados de agua o no, lo que sea, ¿no? Según la legislación, o no digamos el suelo, ¿no? Pues entonces será, pues como quiere decir que todo eso, claro, hay una normativa detrás, ¿no? Que es la que hace que se genere pues un precio, un coste, o en el caso del agua pues unas tarifas, unas multas, si hay un uso indebido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quiero decir que ahí lo monetario no es como considera el enfoque ordinario, como si fuera la variable independiente a la que hay que atenerse, sino que es fruto, claro, del marco institucional y de los valores y de todo, que haya unos criterios u otros de valoración, ¿no? Moi je pense. Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. Moi je saigne. Moi je crois. Songe, moi Et je missionne. Toi qui es là et qu'ambitionne. Moi je pense. Moi. Je recommence. Toujours moi. Moi je pense. Je recommence. Moi je pense.